Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con la UNDU. Esta vez tenemos un nuevo proyecto de investigación invitado para que nos pueda comentar su experiencia. El proyecto que hoy día tenemos es Medición del Desarrollo de Competencias Fundamentales en la carrera de Contador-Auditor a través de la aplicación de modelos de regresiones multiecuacionales lineales, a cargo de los profesores Mario Pino Moya, Ricardo Campos Espinosa y Hans de la Fuente. Bienvenidos, por favor, profesores. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Por compartir este espacio con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos entonces a dar comienzo a esta conversación preguntándoles en primer lugar de dónde surge este proyecto de investigación. Digamos, de cuál es el origen, que es la base de la idea que da vida a la investigación que ustedes han desarrollado. Bien, si me permiten, el origen de esto comenzó en el año 2019 como idea, pero se plasmó en parte con el proyecto que empezamos a realizar en el año 2020, que tenía justamente la iniciativa de reconocer cuáles eran las competencias fundamentales que tienen los alumnos que van desarrollando, que tienen en un primer inicio los alumnos cuando ingresan a la carrera de contador auditor de nuestra universidad y luego van desarrollando y van adquiriendo en la formación, ¿no? Básicamente porque teníamos algunas evidencias de que las mediciones no eran más bien hechas de una manera muy de percepciones por parte de los profesores. Entonces lo que queríamos era utilizar un instrumento válido, científico, que nos pudiera entregar información de mejor calidad respecto de este desarrollo, de esas competencias que nosotros percibimos por parte de nuestros alumnos. Entonces, en el año 2020 nos dedicamos a esto. Tuvimos la complicación en el año 2020 que lo que todos sabemos que ocurrió en el problema de contagio, y eso nos hizo cambiar un poco el escenario, pero aún así continuamos trabajando en el proyecto, y este año, en 2021, lo que quisimos fue justamente extender esta idea, la idea de ir tratando de encontrar una aplicación concreta sobre la base de los datos que habíamos podido recoger en el año 2020 y de los que pudiéramos recoger durante el año 2021. Esa es básicamente la iniciativa. Si la puedo resumir, básicamente es tratar de comprender cuáles son esas competencias, cuál es el grado de intensidad de esas competencias, cuál es la relación que tienen esas competencias fundamentales de los alumnos de contador auditor que estudian en la carrera de contador auditor de la Católica del Paraíso. Esa era la finalidad última. Muchas gracias, Ricardo. Quisiera ahora preguntarles en concreto cuáles han sido las principales acciones que han llevado adelante para desarrollar esta investigación. Bueno, en ese sentido, las acciones que habíamos planificado en un momento, si bien se llevaron a cabo en su mayoría, hubo otras que también se tuvieron que reacomodar por la situación de la pandemia. Comenzamos, como bien decía Ricardo, con un análisis de lo que había sido el proyecto en el año anterior, porque se habían logrado recoger datos, se había confeccionado ahí una base de datos para aproximarse a algunos modelos. Entonces, lo primero que hicimos este año en este proyecto fue revisar la información con la que se contaba y buscar cuál era lo que necesitábamos recopilar en este proyecto en específico. Luego, como estuvimos también reacomodando los objetivos del proyecto, comenzamos a buscar un marco teórico y muchas investigaciones asociadas al tema, pero nos costó encontrarlas. Entonces ahí estuvimos trabajando al comienzo el primer semestre en la confección del marco teórico, con el apoyo de ayudantes de investigación que teníamos incorporados, y también empezamos a aproximarnos a los primeros modelos, porque ya en la segunda etapa del proyecto
que fue este segundo semestre, nos pudimos concentrar en lo que fue la formulación de los modelos finales que arrojó la investigación, la interpretación de los datos y los análisis estadísticos finalmente de los modelos, que era el objetivo final que queríamos llegar, como decía Ricardo, entender a través de modelos estadísticos cuáles eran esas competencias fundamentales de los alumnos de la carrera de contador auditor. Por lo tanto, podríamos separar las acciones en tres grandes grupos. El primero, la confección del marco teórico de la investigación, luego en la aproximación y el modelamiento, y finalmente todo lo que tenía que ver con la interpretación de los resultados finales que obtuvimos con el modelo. Y en ese sentido fue importante la colaboración del equipo, que es un equipo multidisciplinario el que tenemos, y también la colaboración de los ayudantes de investigación, que son alumnos de pregrado, alumnos de nuestra escuela, que también fue importante su participación en lo que fue la recopilación de datos, el orden de las bases con las que trabajamos, y que también fueron parte del estudio porque fueron con datos que ellos mismos nos ayudaron a confeccionar en algunas instancias este proyecto. Pero claro, gran parte del trabajo al comienzo fue ordenar lo que ya se había hecho en el año 2020 en esta misma instancia. Entonces fue un trabajo bien enriquecedor, pero que también tuvo muchos procesos de ir reacomodándose, porque originalmente queríamos ampliar aún más la base de datos y no se pudo. Luego los modelos hubo que confrontarlos, decidir qué tipo de modelos queríamos trabajar, analizar las variables con las que podíamos contar y que tenían una significancia. Entonces, hubo hartos procesos que se fueron viviendo durante el proyecto y que gracias también al apoyo que tuvimos de parte de la UNDU se pudo lograr y hoy día tener resultados concretos y estar en proceso, ¿cierto?, de ya formalizar todo lo que obtuvimos de este proyecto de investigación. Muchas gracias, Mario, por compartir esta secuencia de acciones. Y en ese contexto, y en miras un poco hacia el impacto que el proyecto ha desarrollado, quisiera preguntarles qué visualizan ustedes como fortalezas y debilidades del proyecto que han desarrollado, también considerando cómo este ha sido valorado por los estudiantes o que los resultados que han ido encontrando pudiesen aportar al conocimiento en docencia universitaria. Bueno, mira, en ese sentido, dentro de las principales debilidades del proyecto, que está muy ligado al tema del contexto actual en que estamos viviendo, fue la participación de los estudiantes, porque el modelo recogía muchas variables que queríamos tratar de entender de nuestros estudiantes, y fue complejo recogerlas porque muchas tenían que responder cuestionarios muy extensos, algunos alumnos que básicamente no participaban tampoco en las clases, era difícil atraerlos a que fueran parte del proyecto. Entonces, lógicamente, en un contexto de presencialidad hubiese sido quizás más fácil poder recopilar datos, aun cuando tuvimos mucha información y fue un proyecto que logró responder la pregunta que queríamos al comienzo. Entonces, esa fue la mayor dificultad que tuvimos para conseguir los datos que finalmente nos permitieran entender la realidad de esta escuela de comercio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, porque podríamos encontrar aproximaciones similares a otras escuelas, pero nosotros queríamos conocer nuestra propia realidad. Y esa es también una de las grandes fortalezas del proyecto, que nos permite hoy día, con los resultados que tenemos, entender cuáles son esas competencias fundamentales que van logrando el desarrollo de los alumnos y que nos permite también, como escuela, contar con insumos para poder lograr, ¿cierto?, en el futuro, hacer acciones que te permitan reconducir el proceso de aprendizaje, saber cómo es que aprende el estudiante, saber cuáles son las capacidades que más desarrolla y que impactan en sus resultados académicos. Entonces, con la información que tuvimos, sí logramos que una de las principales fortalezas del proyecto, entender al alumno de la carrera de contador auditor, y con esa información, ¿cierto?, poder reconducir en el futuro otros proyectos que puedan ir surgiendo en la docencia universitaria y también en otras instancias.
Muchas gracias, Mario, nuevamente. Y para finalizar, y a modo de reflexión, de cierre, ¿cierto? Quisiera que pudiesen comentar con nosotros qué valoración le dan ustedes a la importancia de poder desarrollar una cultura de la investigación, pero en docencia universitaria en el contexto de la PUCB. Sí, bueno, para nosotros es absolutamente relevante desarrollar, ¿cierto?, una cultura de la investigación dentro de la institución y en este caso particular dentro de la docencia, ¿no? La investigación es un elemento transversal a todas las instituciones de educación superior y sobre todo, ¿cierto?, a las universidades que, ¿cierto?, están dentro del marco de instituciones complejas, es decir, que no solamente hacen docencia, ¿cierto?, tanto de pre como posgrado, sino que también se dedican a realizar investigación. Ahora, para nosotros tiene un gran valor, además que esa investigación nosotros la estamos desarrollando en el marco de nuestra área disciplinar, que en este caso particular, ¿cierto?, es la carrera de contador auditor. No solo nosotros, sino que también dentro de la escuela se le otorga un alto valor a este tipo de investigaciones, en primer lugar porque son investigaciones de carácter aplicada, que son las investigaciones que desarrollamos nosotros como académicos dentro de nuestras propias áreas disciplinares y profesionales, sino que también porque este tipo de investigaciones nos permiten tomar decisiones. En este caso particular, el trabajo que nosotros venimos desarrollando ya hace un largo tiempo, están orientadas, ¿cierto? Están enfocadas a que poder tomar decisiones con respecto a la evolución de los estudiantes dentro de su plan curricular. En este caso particular, en esta investigación que nosotros hemos desarrollado, lo que hacemos, ¿cierto?, es medir a través de diferentes variables del tipo cuantitativa y también cualitativa, en ese caso a través de por ejemplo, de encuestas de percepción, encuestas de autoestima, diferentes, ¿ciertos?, factores que determinan el rendimiento académico de los propios estudiantes. ¿Para qué nos sirve eso en términos de la toma de decisiones? Nos sirve para, ¿cierto?, cada vez que nosotros, por ejemplo, tomamos alguna medida correctiva en los planes curriculares o cuando, ¿cierto?, estamos trabajando en forma de hacer un cambio más profundo en los planes curriculares, nos permiten tomar decisiones con base científica, que en este caso, ¿cierto?, vienen respaldadas, ¿cierto?, por este tipo de investigaciones, no solamente esta que hemos desarrollado ahora para este proyecto en particular, sino que también para otras investigaciones que hemos desarrollado con anterioridad también a este proyecto que nos hemos adjudicado ahora, ¿no? En este caso particular, ¿cierto?, fue un gran número de estudiantes los que se encuestó para recoger variables relacionadas con las percepciones. También, ¿cierto?, obtuvimos bases de datos, ¿cierto?, cuantitativas que no de alguna u otra manera, ¿cierto?, nos entregaban los diferentes sistemas que posee la institución, así como también análisis institucional. Y cuando uno hace el cruce, ¿cierto?, de todas esas variables y realizamos los modelos, que en este caso trabajamos con modelamiento econométrico, los resultados que nos entrega, ¿cierto?, entre otras cosas, nos permite determinar, conocer, cuantificar cuáles son los factores determinantes, o sea, los factores críticos de éxito, si queremos llamarlo así, en el desarrollo curricular de nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Para qué? En ese caso, ¿cierto? Para potenciarlo y mantenerlo en el tiempo. Además, nos permite encontrar, ¿cierto?, identificar aquellos factores significativos, por ejemplo, que te podrían, de alguna u otra manera, porque son modelos también en probabilidad lineal, que podrían determinar, ¿cierto?, el no éxito académico, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. ¿Para qué nos sirve eso? Porque con base científica en ese caso, ¿cierto?, podríamos tomar medidas correctivas, ¿cierto?, con aquellos aspectos, ¿cierto?, que están débiles en la formación de nuestros profesionales. Por lo tanto, y para cerrar la pregunta, este tipo de estudios, este tipo de investigaciones que nosotros ya llevamos realizando hace algún tiempo con nuestro grupo de investigación, nos permite, ¿cierto?, tomar decisiones con base científica, que es, ¿cierto?, la base de la interrelación entre la investigación y, en este caso, la docencia de pregrado. Muchas gracias, Hans, muy claras las ideas. Yo les agradezco a todo el equipo por este tiempo, por este espacio de conversación.
Los dejo invitados a todos los que nos están observando a revisar los otros proyectos que también están en nuestro sitio web. Agradecerles a ustedes el poder continuar con nosotros en nuestro sitio web revisando innovaciones, investigaciones y proyectos de mejoramiento. Y a ustedes, profesores, nuevamente gracias. Nos estamos viendo y que estén muy bien. Cuídense. Estamos en contacto. Chao, que estén bien.